Hola, ¿me escucháis? Primero bachillerato, segundo. Sí, segundo sí. Vale. Muy buenos días, Juanma. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Silencio todos. Está Juanma ya con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Mira, pues nada, vamos a comenzar. Somos tres clases. Un segundo de bachillerato de ciencias, segundo de bachillerato de humanidades y ciencias sociales y un primer bachillerato de ciencias. Hemos estado estudiando tu trabajo, tu maravillosa novelística. Hemos incidido en Trigo Limpio, en algunos textos. Y bueno, pues queremos hacer una charla contigo, aprovechando también, bueno, está primero también y segundo que está preparándose la EBAU, pensando también pues en eso, en que tenga un formato periodístico para que ellos sepan la modalidad de función y tal, ¿no? Te van a ir realizando preguntas y no quiero hacer nada más que eso, dar cabida a su trabajo. Me van preguntando alternamente y yo iré cambiando los turnos. Empezará segundo bachillerato de ciencias y luego poco a poco iremos preguntando de todo, ¿vale? Muy bien. Gracias por estar con nosotros, ¿vale, Juanma? Nada, es un placer, es un gusto. Muy bien, hombre. ¿No escucháis bien a Juanma? Ah, espera. ¿Está conectado? Voy. Me falta conectar el altavoz, Juanma, perdona. Ok, vale. ¿Cuál es? ¿Cuál es el Colacao? ¿El Guayman? ¿El otro? Ah, el Colacao. Ah, ya está. No. ¿Suena? El otro. Bluetooth connected. Bien. Habla un poquito, Juanma, a ver si se te escucha bien. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Perfecto, ok. Audio genial. Bien, cuando queráis podéis comenzar a hacer preguntas, segundo de ciencia. Vamos. Sí, vamos. No, tú habla lo más fuerte que puedas. Hola, buenos días. Te iba a hacer una pregunta. ¿En qué se inspiró para escribir el libro? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, antes de... Dani, una cosa, cuando yo hable, me escucho allí y entonces me resulta muy complicado. No sé si es por el altavoz o algo. No sé si quiero Bien, decir, ¿podéis, cuando yo hable, anular vuestro micro? bien, apago yo mi micro cuando hables tú, ¿vale? Ok. No, aquí. Es que iba a darle a apagar. No. Bien. Muy bien, pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por las preguntas, a Dani muy especialmente por contar conmigo para esto. La verdad es que es una alegría, siempre es una alegría hablar de mis libros y más si es con alumnos. No sé si sabéis, supongo que lo sabéis, que soy también profesor de lengua y literatura en un instituto, así que me siento como en casa. La pregunta, si no he oído mal, es en qué me inspiré para escribir mi libro. Y yo me inspiré, no solamente en este libro, sino en los dos libros anteriores, me he inspirado sobre todo en hechos que tuvieron lugar en mi infancia. Eso no significa que cuente mi vida. Son hechos que han acaecido, que han sucedido en mi infancia, sobre todo en mi preadolescencia, un poquito más joven de la edad que tenéis vosotros ahora, ¿vale?
porque me di cuenta de que en esa edad las cosas que había vivido me interesaban y me ofrecían un material literario muy interesante. Soy muy jóvenes todavía quizá para entender la emoción, en este caso, que yo sentí cuando me puse a escribir, pero es que a lo largo de la vida, a lo largo de la vida, un escritor lo que hace básicamente es hacerse preguntas a sí mismo e intentar entenderse un poquito mejor. Y a mí la literatura me sirve para eso. Así que lo que he hecho ha sido volver a mi infancia para intentar entender algunas cosas que sucedieron en ella. Ahí me inspiré, en mi infancia. Muy bien, muy bien. Pasamos a segundo de bachillerato humanidades. Cuando queráis preguntar. Hola, me llamo Laura y soy de segundo de bachillerato de sociales. Y nuestra pregunta era que si se puede vivir de la literatura. Hola Laura. Si se puede vivir de la literatura, es posible vivir. Lo que pasa es que no es sencillo, no es sencillo. Es un mundo en el que, bueno, ten en cuenta que tampoco la lectura es que ocupe un lugar de top ventas en la sociedad actual, pero aún así podríamos decir que casi en el periodo de pandemia los libros han sido uno de los flotadores de salvación de la cultura. La gente cuando fue confinada mucha de esa gente se refugió en la literatura. Así que casi podríamos decir que en los últimos tiempos la venta de libros, la vida de las librerías se ha visto impulsada hacia arriba. Así que en ese sentido casi podemos llorar por un ojo. En cuanto a vivir como escritor de la literatura, pues se puede cuando suceden determinadas cosas. Primero, que te acompañen los lectores, que tenga un público relativamente fiel, que compre tus libros. A eso tienes que añadirle que los escritores ganamos dinero también con conferencias, charlas, entrevistas, presentaciones del libro, ese tipo de cosas que son periféricas al propio libro, también nos aportan dinero. Y luego en mi caso, pues tengo que reconocer que haber ganado el premio Biblioteca Breve va acompañado de 30.000 euros y que eso te permite vivir, bueno, pues feliz durante algún tiempo. A pesar de Hacienda, ¿no? A pesar de Hacienda, a pesar de Hacienda. Bien. Pasamos a primero de ciencias, ¿vale? Una preguntita, por favor, chicos. Bueno, me llamo Iván y me gustaría hacerle una pregunta al señor Gil, que es que a ver, me preguntaba si usted considera que actualmente las editoriales se centran más en la popularidad de un autor que verdaderamente en la calidad del libro que va a publicar. Esto puede afectar a escritores que verdaderamente sean pues, originales, pero no tengan esa fama y tal, a priori. Me preguntaba qué opinaba sobre esto. Muy bien, Iván, muchísimas gracias por la pregunta. Tienes razón en algo, tienes razón en que hay editoriales que se centran fundamentalmente en cuestiones que no tienen nada que ver con la literatura, como por ejemplo la proyección que tienen en redes, la popularidad, lo conocidos que son por otras cuestiones que nada tienen que ver con escribir bien, ¿no? Y eso está ahí, pero una de las obligaciones que tenemos los lectores, vosotros también, poco a poco, tenéis que ir adquiriéndola. Tenéis que conocer no solamente a los escritores, sino también tenéis que conocer a las editoriales. Hay editoriales que se centran en ese tipo de autores, están ahí, lo reconocen, no se esconden. Ellos presentan a personas populares que quizá desde su mayor exposición pueden llegar a muchísimos autores y no tenemos que olvidar que una editorial lo que quiere también, además, es ganar dinero, igual que la persona en cuestión. Pero luego existen otras editoriales, que son muchas, que se centran fundamentalmente en cuestiones literarias, ¿vale? En si escribe bien, en si aporta algo nuevo a la literatura, en si puede llegar a más jóvenes, en muchísimas otras cuestiones que tienen que ver concretamente con el corazón de lo que a nosotros nos interesa ahora, que es la literatura. Y esas editoriales
entre las que se cuenta, por ejemplo, Sex Barral, están ahí presentes, pero hay muchísimas, incluso editoriales muy pequeñas que se arriesgan a perder dinero publicando autores y libros que piensan que aportan una calidad, un plus literario al panorama. Así que existe evidentemente eso que tú comentas, existe la posibilidad también de que se desvirtúe el objetivo fundamental de una editorial, que es la de acercar buena literatura al lector, pero también existen muchísimas editoriales que se centran solo en autores que llegan hasta ahí por cuestiones netamente literarias. Bueno, te pregunta segundo de ciencias, ¿vale? Muy bien. Hola, buenas. Me llamo María. ¿Cuáles son los autores que consideras que han influido más en tu obra? Hola María, muchas gracias por la pregunta. Bueno, han influido muchísimo. Ya tengo una edad y soy un lector voraz. Leo con muchísima frecuencia. Quizá ahora en el último año mi índice de lectura ha caído un poco más, pero entre otras cosas porque he sido padre y tener una niña pequeñita te exige mucho. Pero leo aproximadamente una media de 2 libros a la semana. Es decir, que eso hace que encuentre muchos autores que me fascinan, que me gustan, que me interesan. Mira, me han marcado autores españoles como por ejemplo Eduardo Mendoza, que aparece en vuestro currículum académico. Me han marcado autores como Julio Llamazares, que también aparece cuando dais la literatura de finales del siglo XX. Me ha marcado un autor que se llama Antonio Orejudo, que fue profesor de la Universidad de Almería, además, y que sigue siendo profesor de la Universidad de Almería, que durante un tiempo vivió en Almería y que es un autor divertidísimo, divertidísimo. Incluso alguna de sus obras ha sido llevado al cine y al teatro. Así que, y luego me han marcado, yo sé que a veces os cuesta en ese sentido llegar a comprenderme, pero lo cierto es que a mí me han marcado algunas de las lecturas que vosotros tenéis en vuestro itinerario académico. Por ejemplo, El Lazarillo de Tormes es un libro al que vuelvo habitualmente, o La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, es una obra a la que vuelvo habitualmente, o La Celestina, me encanta, y por supuesto El Quijote de Cervantes, el que me he leído en varias ocasiones, por cuestiones profesionales obviamente, pero también por puro placer. Es decir, que yo tengo un gusto muy amplio en lo que a la lectura se refiere, y me han marcado muchísimos libros y me siguen marcando. Pasamos a humanidades, segundo, chicos, humanidades y ciencias sociales. Buenas, me llamo Lorena. ¿Cómo se consigue no caer en el desánimo si tus creaciones literarias no consiguen al principio el reconocimiento esperado? Cierra eso. Muchas gracias, Lorena, por la pregunta. Pues lo cierto es que el desánimo está ahí, está presente de alguna manera, es una amenaza, pero es una amenaza también cualquier otra disciplina de la vida, como por ejemplo un profesor, alguien que ha estudiado para ser profesor no cae en el desánimo cuando no consigue dar clase, o como un futbolista que quiere jugar en primera división, cómo no caer en el desánimo, ¿vale?, cuando no lo dejan jugar en esa categoría. Y así podría seguir, ¿no? Enumerando profesiones. Y la palabra fundamental es que detrás de todas esas profesiones, detrás de todas esas tareas, existe una cosa que se llama pasión. Cuando uno hace algo con pasión, cuando a uno le hace feliz eso que está desempeñando, pues lo sigue haciendo y no lo abandona. Como digo, igual le ocurre a los deportistas cuando se lesionan, o a cualquier otra persona que desempeña una labor. Yo, por ejemplo, sé que pensad que para escribir una novela hay que invertir aproximadamente de media 2 años.
2 años, en mi caso, de madrugones, porque yo generalmente la escribo muy, muy temprano, sobre las 5 de la mañana, y dejo de escribir aproximadamente a las 8 porque me voy al trabajo, al instituto. Y claro, pues tengo que renunciar a muchas cosas, entre ellas al sueño. Soy una persona que me defino como una persona que a partir de las 7 o las 8 de la tarde estoy sonámbulo. Tengo muchísimo sueño. E incluso cuando saco el libro y tengo que promocionarlo por diferentes ciudades o tengo que hacer videollamadas y tal, le quito tiempo a mi familia y mi familia eso lo encaja. Es decir, que al final renuncia a muchas cosas, pero la familia lo entiende y tú estás dispuesto a hacerlo porque detrás de eso existe una pasión, algo que te hace muy, muy, muy feliz. Pensad en eso. Seguimos escribiendo a pesar de los pesares porque nos hace escribir. Y vosotros seguiréis haciendo aquello que os gusta a pesar de los pesares porque os hará feliz. Pasamos al primero. Buenas, don Juan Manuel. Gracias por atendernos. Y como hemos trabajado en clase, tu obra, y están fuertemente marcadas por un tono humorístico. Entonces, mi pregunta es que ¿cuál es tu visión del mundo actual? ¿Y es este tono humorístico una forma de evadirte de la realidad o para qué lo utilizas? ¿En qué sentido tiene? Gracias. Bueno, veo que tienes un club de fans ahí, ¿no? Me alegro. El tono humorístico al que tú aludes, el tono es fundamental en esta obra, no solamente en esta obra, sino en la obra anterior también, Un hombre bajo el agua. Y tú la has hilado muy bien, has conectado la situación de la realidad, ¿no? Actual con mi tono humorístico. Y la verdad es que tiene que ver. Vivimos tiempos muy complicados, ¿verdad? Vivimos tiempos convulsos, marcados por una pandemia. Estamos viviendo un momento extraordinario que no se había vivido en muchísimo tiempo y que no ha sacudido a todos la vida, ¿no? Y mi manera de intentar analizar eso, en lugar de meterme en todo lo que me rodea desde un punto de vista grave, tremendo y trágico, es todo lo contrario, es a través del humor. Pero es un recurso que la literatura española lleva utilizando desde que podemos hablar de literatura escrita en castellano, ¿vale? Es decir, la podemos ver en el Quijote, la vemos en el Lazarillo, la vemos en la Celestina, la vemos en Valle Inclán, la vemos en Miura, la vemos en muchísimos escritores y siempre la han utilizado de alguna manera para parodiar la realidad con el fin de denunciar algo que le inquietaba en la realidad. En ese sentido, yo lo hago de una manera parecida. Mirad, cuando nosotros generalmente utilizamos el humor, lo que hacemos es exagerar algo, deformarlo, desvirtuarlo, colocarlo en otra situación que resulte cómica para subrayar una situación que puede ser, en este caso, injusta, ¿vale? Yo he utilizado el humor para retratar una situación que fue netamente injusta en mi infancia, que fue que nos pusieron un aeropuerto y cortaron el crecimiento del barrio. A partir de entonces el barrio cayó en una especie de desgracia porque no podía seguir ampliando, porque nos cortaron el paso natural a la playa y porque empezamos a vivir con el ruido de las turbinas de los aviones, con las vibraciones en los cristales, con el olor a queroseno. Y claro, para denunciar eso, yo pensaba que era más interesante hacerlo a través del humor, que es un recurso que se ha utilizado muchísimo, como digo, en la tradición literaria española. Segundo de ciencias. Hola, buenas. Mi nombre es Laura y yo quería hacer una pregunta sobre cómo decidió empezar a escribir. ¿Es algo vocacional desde pequeño o fue que de mayor descubrió una novela que le encantó y ya quiso escribir? Era esa mi pregunta. Muchas gracias. Hola Laura, gracias por la pregunta. Mira, yo me empecé a interesar por la literatura quizás con unos cuantos años antes más joven que vosotros, estáis ahora, pero no me interesé por la literatura escrita, sino me interesé sobre todo por la literatura oral, sin yo saber que me estaba interesando por la literatura oral. Mirad, en mi barrio había personas que sabían contar historias
Yo me daba cuenta de eso porque cuando estaban en una acera sentados, ¿no? Y pasábamos por cerca de allí y ellos empezaban a narrar una historia de su infancia o del pasado, que generalmente se la inventaban, pero decían que era verdad, yo me quedaba embelesado escuchándolo. Y a mí me provocaba eso envidia. Yo pensaba, algún día me gustaría a mí hacer algo parecido, es decir, ser capaz de contar historias y que la gente se quede embelesada escuchándome. Luego me di cuenta de que eso era la literatura oral y llegué al instituto, pero a una edad, como digo, más joven que la vuestra. Y empecé a descubrir libros. Los profesores de lengua y literatura recomendaban libros. Os tengo que decir que con mi edad, el número de lectura obligatoria que teníamos era como 10 veces mayor que el vuestro. Es decir, a nosotros nos daban un listado, una barbaridad de libros, sobre todo, yo qué sé, imaginad que dábamos durante un curso hasta el siglo XVIII y en otro XIX y XX, porque el XXI todavía no había entrado. Y nos mandaban un listado enorme. Pero es que llegábamos a ética y nos mandaban otro listado. Y llegábamos a historia y nos mandaban otro listado. Era una cosa también entre fascinante porque me gustaba leer y terrible por la carga de la carga de trabajo. Y entre esos listados hubo libros que a mí me marcaron. Y a mí uno que me marcó, por citarte, y quizá fue el que me empujó a empezar a escribir, a que yo le dijera a mi madre que quería que me comprara una máquina de escribir para poder yo empezar a escribir, fue La peste, de Albert Camus, que es un libro que tiene ahora plena vigencia porque habla precisamente de una pandemia, ¿vale? Que se extiende, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos por qué provoca esos efectos y esas muertes, y bueno, y entonces es posible ver a la gente morir, a los niños morir, algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora en los telediarios. Y a mí aquello me provocó tal conmoción, tal impacto, que yo decidí empezar a escribir también textos que procuraran provocar esa conmoción y ese impacto en los lectores, que obviamente no lo provocaba porque no lo leía nadie, solo lo leía mi madre. Pero ese fue el momento en el que yo empecé a redactar. Luego me encontré con un profesor en el instituto, se llama Antonio Serrano, y que organizaba una jornada de teatro muy importante aquí en Almería, y ese fue el que me dio ya el empujón definitivo para que me dedicara a la literatura. Segundo de Humanidades, Ciencias Sociales. Hola, me llamo Nerea y mi pregunta es que ¿qué consejo darías a un alumno que quiere iniciarse a escribir literatura? Hola Nerea, pues mira, los consejos, si de verdad alguien quiere dedicarse a escribir literatura, probablemente ya estará escribiendo. Porque es como decir, yo de mayor me quiero dedicar a ser futbolista, pero no he tocado una pelota en mi vida. Pues bueno, pues ya te adelanto que va a ser complicado. Aquellas personas que quieren dedicarse a escribir, probablemente, aunque no haya escrito obviamente novelas, ni relatos, ni poemas, probablemente tenga un cuaderno en el que ya ha hecho sus pinitos, en el que ya ha empezado a escribir, o incluso en las propias redes sociales. Yo siempre doy un consejo que está basado en dos columnas. Mira, para escribir hay que hacer dos cosas muy sencillas, pero que a la gente le cuesta mucho cuando se las propongo, que es, uno es leer, leer y leer, y otro es escribir, escribir y escribir. Simplemente eso. Porque la única manera de escribir y de mejorar en la escritura es ensayando, escribiendo, rellenando páginas y mejorando y darte cuenta de cuáles son sus puntos flacos y tus puntos fuertes. Y la lectura es aquello que te permite que tus puntos flacos sean cada vez más fuertes y que tus puntos fuertes sean intachables. Y por supuesto, formar parte de todo lo que tenga que ver con la literatura. Por ejemplo, relacionarte con gente que también le gusta la literatura, participar en clubes de lectura, formar parte de foros en internet donde se comentan libros, compartir libros en las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la literatura. A aquel que le apasione la literatura tiene que formar parte de eso de una manera activa. Ese es mi consejo, que le des un lugar preferente en tu vida a la literatura. Ole por eso. Vamos a primero. Buenas, me llamo Arthur
quiero preguntarle si alguna vez te has sentido identificado con un personaje de tu propia novela. Y si eso es así, ¿eso te hace como mejor escritor o te resulta más fácil escribir? Pues mira, muchísimas gracias por la pregunta porque realmente es una pregunta que tiene que ver mucho conmigo, que entronca fundamentalmente con mis dos últimos libros, ¿vale? Con mis dos últimas novelas. Hay un personaje fundamental que es en ambas novelas, que es el narrador, ¿vale? Que aunque no se dice su nombre, es un personaje también que va contando la historia, que participa en los hechos, que convive con el resto de personajes, y ese personaje, ese narrador, en primera persona, tiene muchísimo de mí. Yo me siento muy identificado con él. Y claro, eso hace que le tome un especial cariño a esa voz narrativa, a esa manera de contar la historia. Lo utilicé, como digo, en Un hombre bajo el agua, que es una novela anterior del año 2019, y le tomé tanto cariño, me sentí tan cómodo con él, viví esa aventura que contaba en la novela con tanta intensidad que decidí prolongarlo un poco más y escribí Trigo Limpio, la novela con la que gané el premio Biblioteca Breve. Así que probablemente el éxito de esta segunda novela se deba al cariño que yo le tomé a ese narrador, que está inspirado, como digo, en mi voz, en mi manera de entender la vida, en mi sentido del humor, en mi barrio, en todo lo que me rodea. Segundo de ciencias. Va llegando segundo de ciencias. Hola, mi nombre es Nuria y leyendo algunos de tus fragmentos de la novela hemos llegado a algunas conclusiones. ¿Te ha influido la novela de Unamuno, Niebla, en escribir la tuya? Hola, Nuria, creo que te llamas Nuria. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, obviamente es una de las influencias quizás que de una manera más evidente me ha influido. No solamente esa, sino la novela está plagada, ¿no?, de otras muchas obras que seguro que vosotros os habéis percatado, ¿no? Y que están presentes aquí, porque mirad, mi novela, no lo he dicho antes, pero en mi novela uno de los temas fundamentales es el amor que yo siento por la literatura, la fascinación que a mí me provoca la lectura y lo mágico que me parece que abriendo un libro, ¿vale?, seas capaz de viajar y ocupar galaxias que están muy lejanas, islas remotas a las que nunca viajarás y convivir con personas o personajes con los que nunca convivirá. Eso es algo de prácticamente que no es superable por ningún otro invento que haya hecho el hombre. Con algo tan sencillo, que es un lomo, 2 cubiertas y un montón de páginas. Eso lo consigue la literatura. Y yo necesitaba rendir tributo y homenaje a esa literatura. Entonces este libro, siempre digo que es un libro lleno de libros, ¿vale? En este libro hay otros más, ¿no? El Lazarillo, etcétera, etcétera, que vosotros probablemente hayáis comentado en clase, y entre ellos está también Niebla de Miguel de Unamuno, que es también una lectura fundamental. Y están todos esos libros, que son libros de corte académico, que aparecen en el canon académico de bachillerato, porque, como he dicho antes, fue en ese momento cuando yo me inicié en la lectura con pasión. Por lo tanto, quería rendir tributo a aquellos libros que a mí me habían invitado a seguir leyendo. Seguimos con ciencias sociales. Buenas, me llamo Belén. ¿Has escrito alguna obra de teatro? ¿Te gustaría escribir alguna o que alguna obra tuya se adaptara a algún escenario o a alguna película? Hola Belén, muchísimas gracias por la pregunta. Pues mira, no he escrito una obra de teatro como tal, pero sí te tengo que decir que cuando mi madre me regaló aquella máquina de escribir, los primeros textos que yo escribía eran obritas de teatro, porque me resultaba por el formato muy fácil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, básicamente, llené una carpeta de pequeñas escenas teatrales que tenían que ver mucho con mi vida, con mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, lo que sí es verdad es que en el año 2012 aproximadamente escribí un librito que se llamaba Mi padre y yo un western y me aproveché de la estructura típica de la obra de teatro, del diálogo.
son pequeñas conversaciones que en primer lugar aparecieron en Facebook, en las redes sociales, y que después se hicieron libros. Y son conversaciones, como digo, muy breves, muy humorísticas, y que probablemente es uno de los libros que más éxito ha tenido de cuanto he escrito, porque hoy en día es prácticamente imposible encontrar un ejemplar porque se agotaron poco después de salir. Vamos a primero. Muy buena. Mi pregunta va un poco más enfocada a lo que rodea al mundo de la literatura. En este camino que ha recorrido usted con tantas editoriales, bueno, no sé si habrán sido tantas, pero me imagino que habrá conocido también a gente, habrá tenido que tratar con personas y se ha encontrado con muchas dificultades y igual con enemigos o dentro de las propias editoriales se ha tenido algún problema con esto. Gracias. Bueno, yo he pasado he pasado por unas cuantas editoriales, es cierto, he pasado por unas cuantas editoriales, no solamente publicando libros, ¿no? Libros completos, que en mi caso ya creo que están en torno a 7 u 8, sino también publicando colaboraciones, es decir, textos, relatos, poemas, en antología, etcétera. Así que tengo un bagaje dentro del mundo editorial. Lo cierto es que mi experiencia en el mundo editorial ha sido en un 90% bastante buena. Los editores con los que me he encontrado he tenido la fortuna de ser personas generosas, muy preparadas, con una visión del mundo editorial fascinante, con una mirada también muy interesante sobre el mundo de la lectura y de los lectores, que han hecho siempre que mis libros sean un poquito mejor. Yo confío mucho, mucho en los editores. Para mí son fundamentales en el mundo de la literatura. El ejemplo más claro lo tengo, por poner el más reciente, en la editora de Seix Barral, mi actual editora, es Elena Ramírez. Es probablemente una de las editoras más importantes que hay en el panorama nacional actualmente. Y lo cierto es que cada vez que hablo con ella sobre literatura me deja asombrado. Es imposible no aprender algo nuevo cada vez que se hable. Yo estaría hablando con ella prácticamente todo el día. Lo que pasa es que quedaría como un psicópata, ¿no? Si la estuviese llamando a toda hora. Pero lo cierto es que tiene una visión de la literatura fascinante. Y además es muy generosa, con aportaciones siempre que mejoran tu libro y que te animan a seguir escribiendo. Así que yo creo que mi última editora, por ejemplo, los anteriores también, por supuesto, pero mi última editora, por hablar un poco de Trigo Limpio en ese sentido, tiene todos los ingredientes que yo le pido a un buen y excelente editor. Siguiente pregunta. Manuel. ¿Qué lleva? ¿Una rosa ahí en el pecho? Qué bonito. Sí, voy de fiesta. Hola, buena. Me llamo Manuel y tenía una pregunta. ¿No me pegas patas? El proceso de escribir, o sea, a la hora de transformar esa marabunta de inspiraciones y de preguntas que te hacen, ¿es un proceso organizado y calmado y muy constante o es caótico y viene por época? Gracias. Hola, Manuel. Muchísimas gracias por la pregunta. Mirad, el mío es calmado porque lo baso en la disciplina. Para mí es importante cuando empiezo un proyecto darle mucha continuidad e intento no suspenderlo hasta que he terminado el libro, ¿vale? Es decir, que si este libro, por ejemplo, me ha llevado 1 año y 8 meses aproximadamente escribirlo, o 1 año y medio, durante ese 8 años y medio he procurado escribir todos los días, quizás excepto domingo o en algunos casos sábado y domingo, pero el resto todos los días. Es decir, le doy mucha continuidad, pero por otro lado, mi forma de trabajar, de construir novelas o de darle orden a lo que tú has llamado ahí marabunta, es un poco inyectarle naturalidad al crecimiento de la obra. Y me explico. Hay algunos escritores que trazan un esquema detallado de cómo va a ser su novela. En el capítulo 1 esto, en el capítulo 2 esto, en el capítulo 3 esto, y así hasta llegar al final, que cuando llegan al desenlace y saben cerrarlo. Yo no funciono así. Yo trazo como 3 líneas, 3 pilares básicos sobre los que quiero hablar, tratar, profundizar. Por ejemplo, en Trigo Limpio era la memoria y la imaginación.
¿no? Cómo convivían esos dos conceptos, memoria e imaginación, lo que es verdad y lo que parece verdad, ¿no? Luego, por otro lado, mi amor por la literatura, también quería que estuviera, y finalmente quería que estuviese el mundo de los niños y el mundo de los adultos. Y entonces comienzo a escribir. Y la novela va creciendo de manera natural, pero no desordenada, sino del mismo modo que crecería, por ejemplo, una flor, ¿vale? Va creciendo progresivamente, es algo orgánico. En mi caso, mi novela va creciendo, va creciendo, va creciendo, y yo lo que hago es que lo someto, una vez que tengo el primer borrador de la novela, la someto a una revisión absoluta, y luego a otra revisión, y luego a otra revisión. Y voy cambiando piezas y capítulos y hago desaparecer personajes y hago aparecer otros. Pero en la primera tirada de escritura dejo que escriba de una manera natural, ¿vale? Como si yo estuviese regando una planta y esa planta estuviese creciendo, a la que hay que darle espacio, tiempo y tranquilidad y una buena iluminación, ¿vale? Eso es lo que yo hago con mis novelas. Solamente que lo hago de 5 de la mañana a 8 de la mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y si me dejan, el sábado. El domingo descanso. Y así, hasta que termino la novela. Como he dicho antes, escribir supone renunciar a muchas cosas. Pues yo renuncio a algo que seguro que vosotros amáis por encima de todas las cosas, que es levantaros tarde el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Pues yo a eso he renunciado hace muchísimos años. Gracias. Ciencia y Humanidades, por favor. Hola, me llamo Hasna. Quería preguntarte, ¿entre todas tu obra tiene alguna favorita por alguna razón? Hola, Hasna. Gracias por la pregunta. Me cuesta decidir cuál es mi favorita. Ahora, por el momento, por una cuestión reciente y tremebunda que me ha ocurrido, quizás mi favorita sea la última, Trigo Limpio. ¿Por qué? Porque me ha permitido ganar un premio que ganaron otros escritores a los que yo admiraba muchísimo. Formar parte de ese listado de ganadores para mí es algo, os lo digo de verdad, para mí es como jugar en un equipo de primera división, ¿vale? Literalmente. Y por otro lado, no solamente eso, sino que me ha permitido llegar a miles de lectores. Y eso es una de las cosas que más amamos los escritores, llegar a los lectores y poder comentar con ellos nuestras obras literarias. Esa, y es la que probablemente una novela de la que estoy enamorado. Y luego por cuestiones emocionales, o el librito del que he hablado antes, que se llama Mi padre y yo, un western, es un libro al que le tengo muchísimo cariño, entre otras cosas porque aparece mi padre. Y por esa cuestión emocional, quizá también está en el top de los libros que más me gustan. Continúa primero. Buenas de nuevo, señor Gil. Hasta ahora le hemos preguntado muchas preguntas relacionadas por sus referencias en cuanto a libros o personas que le han influenciado. Pero me gustaría preguntarle por su futuro, en el sentido de que si tiene usted algún objetivo en mente, pues, por ejemplo, llegar a influenciar a un determinado grupo social o algo parecido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. Mira, mi futuro, el futuro realmente es incierto, ¿no? Para todos, ¿no? Pero es lógico que nos marquemos algunos objetivos, algunas metas en nuestro horizonte más o menos cercanos. En el caso de mi objetivo no es tanto influir, acabar marcando a una generación o algo así, que me parece como algo verdaderamente complicado. Yo supongo que eso ocurre... Eso no ocurre con un solo escritor, ocurre con muchísimos escritores, ¿no? O con la dirección que toman muchísimos escritores, pero sí es cierto que mi intención es, por un lado, seguir dedicándome a la literatura, a ser posible en los próximos años dedicarme, si es posible, exclusivamente a escribir, que es algo que verdaderamente me hace feliz y me apasiona.
y sobre todo llegar a lectores, cada vez a más lectores, con los que poder discutir, hablar, debatir y tener la sensación de que de algún modo mis libros le han tocado el corazón, le han emocionado, le han hecho sentirse en un momento determinado, mientras tenían el libro abierto, sentirse alejados de la realidad que les rodeaba, ¿no? Que es de lo que va esto de la literatura, ¿no? De emocionarse. Hola, buenas, me llamo Ainhoa y mi pregunta es que si se podría caracterizar tu novela como metanovela. Hola, Ainhoa, gracias por la pregunta. Pues sí, en parte se puede considerar. Mi novela tiene como diferentes capas, ¿no? Una capa es obvia, tiene como cierto aire detectivesco porque hay un escritor que recibe un mensaje de un amigo al que hace 25 años que no ve, ¿no? Y que en un momento determinado le pide que escriba sobre aquello que vivieron cuando eran niños. Pero inmediatamente se arrepiente y le dice que olvide la propuesta. Y eso lleva al escritor a buscar a Simón, ¿no? A ese personaje. Y entonces inicia una labor de investigación que lo lleva para recorrer determinados lugares de España, etcétera, etcétera. Hay una parte que es detectivesca, podríamos decirlo, aunque no es una novela de detectives. Pero luego, por otro lado, es una novela, una metanovela, o hay de lo que se suele llamar metaliteratura, porque yo cuento en este libro, además de escribir una novela, intento explicarle al lector cómo escribo la novela. Es decir, cómo tomo la decisión de que voy a escribir en primera persona o de que voy a utilizar determinados personajes secundarios o cómo voy a disponer la información de la trama para intentar enganchar al lector. En ese sentido, como hay reflexión sobre la novela, sí se puede considerar una metanovela. Humanidades y Ciencias Sociales. Buenas, me llamo Jamal y lo primero de todo, enhorabuena por haber sido padre. Y segundo, cuando empiezas a escribir una obra, ¿tienes de antemano pensado ya el argumento, incluso el final de la obra, o va surgiendo poco a poco? Y su autor conoce el final hasta que no va llegando a ella, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, por las felicitaciones. La verdad es que es para festejarlo ser padre, sobre todo por los madrugones que te pegas y por las noches que echas, pero es fascinante, lo de ser padre es fascinante. Sobre tu pregunta, que me parece muy interesante, yo en mi proceso de escritura lo baso en una cosa que se llama principio de asombro. El principio de asombro lo voy a explicar muy fácilmente. Significa que el escritor debe ser el primero que se asombra mientras está escribiendo. Eso significa que yo particularmente no conozco el final detallado de mi obra. ¿Qué va a ser de los personajes y cómo voy a resolver la trama que estoy construyendo? Así que yo mismo, cuando me levanto por la mañana y empiezo a teclear, lo que hago es que me siento esa curiosidad, esa duda, esa interrogación, ¿no? De qué va a ser de esta historia. Y eso es lo que me lleva a seguir escribiendo. Soy una persona que se aburre con facilidad. Así que si yo conociera desde el principio cómo van a acabar mis novelas, probablemente no la escribiría, porque me aburriría. Si sé cómo algo acaba, no sigo en ese camino. ¿Vale? Soy el primero que tiene que sorprenderse. Esto no significa que hasta la página 390 yo no conozca cómo acaba. Pero sí es cierto que cuando voy por la página 200 o 250 todavía no sé cómo acaba la novela. No sé exactamente qué final le voy a dar. Ya veo algunas luces, ya veo algunas conexiones, pero todavía no he conseguido armarla, articularla en su totalidad. Así que soy el primero que se sorprende cuando llega al final. Esa es mi manera de actuar. Pero, como he dicho antes, existen muchos escritores que necesitan tenerlo todo trazado porque le da mucha ansiedad no saber cuál es el camino que han de recorrer. Yo, en mi caso, vivo muy bien con esa ansiedad y me parece incluso saludable en mi vida. Pasamos a primero. Bueno, pues soy de nuevo Iván y quería hacerle otra pregunta, que es que si usted cree que las mejores ideas en cuanto al desarrollo de su novela y demás le vienen en los momentos en los que está escribiendo o en otros momentos en los que está haciendo
cualquier otra actividad, como puede ser la clase o cualquier otra cosa. Ok, ya te digo yo, Iván, muchas gracias. Ya te digo yo, Iván, que en dando clase no se me ocurre ninguna buena idea. Todo lo contrario, se me ocurren pensamientos malos y violentos. Bueno, a lo mejor una exageración. Mira, yo lo cierto es que la idea fundamental de una novela, el tema sobre el que quiero tratar, se me ocurre haciendo cualquier otra cosa, ¿vale? Caminando, o viendo una peli, o yo qué sé, haciendo cualquier cosa, incluso alguna cosa doméstica, ¿no? De casa. Y esa idea se queda en la cabeza y se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada vez más grande. Pero luego, las grandes ideas que van a articular la novela, siempre, 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 y son fundamentales, y no puedes desarrollar esa gran idea que tuviste, ¿no? Mientras fregabas los platos, no se puede desarrollar sin esas ideas que luego van a venir posteriormente y que son casi más importantes que la principal, y esas vienen mientras escribo. Mientras escribo. Mira, yo lo que hago básicamente es que cuando me levanto por la mañana y escribo, llegan las 8 de la mañana y dejo de escribir, intento no pensar más en el libro. Eso es lo que intento, no pensar más en el libro. Dejar que mi mente se refresque, descanse y tal, y cuando llego a la siguiente mañana, leo un poco lo que escribí el día anterior e intento enlazar. Y ahí es donde me van viniendo las ideas. Cuando quieras. Hola, buenas, soy Alba y me gustaría preguntarte una cosilla. A ver, por lo que nos estás diciendo, podemos, o sea, y llegamos a la conclusión de que te gusta muchísimo la literatura, ¿no? De hecho, tú mismo lo has dicho. Bien, pero me gustaría preguntar si estaría interesada en más formas de arte además de ella. Hola, Alba. Gracias por tu pregunta. Claro, claro, a mí me interesa muchísimas cosas en mi vida. A pesar de que la literatura, como digo, tenga un papel fundamental y le dedico muchísimo tiempo, no solamente de pan vive el hombre. A mí soy, por ejemplo, un gran aficionado a las series de televisión y al cine, ¿vale? Me encanta. Estoy rodeado de grandes pintores. Me llevo muy bien con ellos y tengo amigos que pintan y que se ganan la vida pintando cuadros y murales. No todos viven en Almería, y me encanta esa relación que mantengo con ellos, lo que aprendo conociendo sus procesos de creación que tienen que ver en este caso con las artes plásticas, sus preocupaciones, su manera de plasmar lo que le inquieta. Como digo, e incluso en cuanto a, antes te mencionaba el cine, he trabajado y estoy trabajando en el guión cinematográfico de un cortometraje. Así que yo soy un gran amante de todo lo que me pueda emocionar, la música, el cine, las series, la pintura, los viajes, me encanta viajar, los viajes se convierten realmente en auténticas fuentes de inspiración, porque luego es raro que no aparezca la ciudad a la que he viajado ese verano, que no aparezca en mis novelas, generalmente la cuelo. En esta novela, por ejemplo, aparece Ávila, porque hace un par de veranos estuve en Ávila y la conocí bastante bien. Pero en novelas anteriores pues aparecen en otros lugares porque he viajado. Así que sí, por supuesto, yo estoy abierto a todo aquello que pueda hacerme feliz y emocionarme. Juanma, un par de preguntitas más, ¿cómo lo ves? Sí, perfecto. Muy bien, claro. Vamos allá. Humanidades y ciencias sociales. ¿Ciencias sociales, chicos? Bueno, me llamo Elena y mi pregunta es que si no te hubiese dedicado a la literatura, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Hola, Elena. Bueno, gracias por la pregunta. Es una buena pregunta porque es como es lo que hacemos los escritores, ¿no? Constantemente imaginar qué habría pasado si, ¿no? Eso es, ¿qué habría pasado si? Y a partir de entonces nace generalmente una historia, un relato, una novela, un poema. Y esto casi podría dar para un poema,
o sea, perdón, para un relato. Yo me he dedicado a la literatura no solamente porque escribo, recordarlo, sino también porque soy profesor de literatura. Entonces, si no me hubiese dedicado ni a escribir ni a dar clases de literatura, que me encanta hacerlo, pues muy probablemente me habría dedicado a algo muy próximo, que es el periodismo. Me encanta, como me gusta escribir, me encanta la política, me encanta la cultura, en fin, creo que el periodismo habría sido un buen lugar en el que cobijarme. Pero bueno, sé que porque conozco a muchos periodistas y tengo buenos amigos que son periodistas, sé que el trabajo de periodismo es un trabajo que tiene que ser vocacional, que te tiene que encantar porque es bastante duro, bastante duro. En ocasiones por las condiciones laborales, que son tremebundas, y luego también porque tiene un nivel de exigencia, de contacto con la realidad, eh, pues que, y como somos personas y somos permeables, pues te puede afectar al final. Primero. Hola, mi nombre es Pedro y me gustaría preguntarle si alguna vez ha tenido que borrar alguna obra desde algún punto de la historia porque se le ha venido una idea mejor o ha pensado que esto no es lo que quería hacer y ha reescrito la obra o bien desde la mitad o bien desde el principio. Muchas gracias. Hola Pedro, gracias por la pregunta. Sí, tienes toda la razón del mundo, eso se puede dar y se ha dado. No solamente eso, te voy a contar que he llegado a, una vez que tenía la novela terminada, no convencerme y directamente no publicarla. Hoy en día ya sabéis que como se escribe a ordenador, pues no necesita ir al contenedor de basura a tirarla, basta con que la deje en una carpeta abandonada, ¿vale? Y ahí se queda. Así que me he deshecho virtualmente de novelas, incluso, como te digo, acabadas. Pero por ir a un caso concreto, en Trigo Limpio, la tercera parte, en un primer momento estaba escrita de otra manera. Estaba enfocada de otro modo. Se contaba cosas muy parecidas, pero desde otro tono y desde otra mirada. Y no me convenció, así que tuve que volver a rehacer aproximadamente unas 120 páginas, rehacerla por completo, a pesar de que tuviera mucho que ver una cosa con otro, el cambio, como tenía que cambiar el tono, significaba cambiar todo. Y uno lo hace, uno lo hace. Esto no significa que le dé alegría hacerlo, porque claro, cuando uno ha trabajado en ciento y pico páginas, pues le duele tener que volver otra vez atrás, y, en fin. Pero al final te lo planteas como un reto, sabes que no está bien y lo que no está bien no debe seguir hacia adelante, así que uno lo hace. Bien, vamos a hacerte una última pregunta y... Muy bien. Bueno, yo ya le he preguntado antes una, pero tengo otra. Y es que, como ha dicho, escribe todas las mañanas, e incluso los sábados si le dejan, y también lee 2 libros semanales si puede. ¿Ha sufrido alguna vez un bloqueo escritor o un bloqueo lector? Y si es así, ¿le ha resultado frustrante al hacerlo todos los días, escribir y no poder hacerlo? Gracias por la pregunta. La verdad es que es uno de los grandes temas que me acompaña en mi día a día, ¿no? Porque uno pretende ser riguroso con el horario de escritura y respetarlo a diario, pero luego hay una vida que se impone, ¿no? Y los imprevistos y las obligaciones y cosas que hay que hacer sí o sí. Y eso afecta tanto a la escritura como a la lectura y a veces uno no llega a hacer lo que el tiempo que quiere, lo que quiere, ¿no? Pero sí, claro, yo he sufrido bloqueos, no solamente como escritor, sino como lector. Yo he pasado meses en los que no he escrito ni una sola línea, ¿vale? Y eso de alguna manera me atormentaba y le daba vuelta. Y como lector también, como lector he pasado también meses sin leer nada. Pues quizás mi cabeza lo necesitaba desconectar un poco de la lectura porque la tenía muy próxima y he pasado, pero la lectura es una compañía que nunca renuncia al lector, así que cuando el lector está dispuesto a acercarse a ella, la lectura lo espera con los brazos abiertos y yo siempre cuando he vuelto con la lectura solo he necesitado
encontrar ese libro que me permita enganchar otra vez con ese amor. La escritura, en ese sentido, lo que hago cuando me siento bloqueado, que tú me preguntabas, yo lo que venzo los bloqueos poniéndome en movimiento. Es decir, si estoy escribiendo algo, os cuento, por ejemplo, lo que me ocurrió con la novela anterior, no con Trigo Limpio, sino con Un hombre bajo el agua. Había un momento en el que yo estaba bloqueado y me había quedado por una parte en la que aparecía un cementerio. Así que lo que hice básicamente, como llevaba ya algunos días sin escribir ni una sola línea y eso me angustiaba, fue me presenté en el cementerio, me senté allí en un banquito que había así como de cemento y me pegué como 4 horas allí sentado mirando las lápidas. Y ahí, como si uno hubiese encontrado un botón secreto, encontré la manera de empezar a escribir al día siguiente. Y eso lo aplico a casi todo. Es decir, cuando me siento bloqueado en otra novela, pues voy no a un cementerio, pero voy al espacio, al aeropuerto he podido ir, a hospitales, a gimnasios, lugares donde voy a vivir en el espacio que yo estoy contando en mi libro y eso me permite desatascar el bloqueo. Ahora confirmarnos, Juanma, después de 4 horas, que no existen los fantasmas, ¿no? Sí, sí, no. Yo tengo de todas maneras una vinculación muy natural con los cementerios, ¿eh? A mí los cementerios no me dan miedo, porque mi madre, que ha sido lo más parecido a Stephen King en mi vida, desde muy pequeñito me llevaba a los cementerios porque, pues bueno, había que adecentar la lápida de los abuelos y tal, y entonces me parecía un plan fantástico. Me decía, mañana tenemos que ir al cementerio a limpiar la lápida, y yo, fenomenal, me llevaba mi balón y me pegaba allí pelotazos, rompía algún florero, rozaba alguna lápida. Y la verdad es que no pensaba que detrás de esos ladrillos, ¿no? No me paraba a pensar que detrás de esos ladrillos había muertos. Hoy en día, si me dicen de ir a un cementerio, ya, como digo, se me ponen un poquito más los pelos de punta, pero bueno, aún así los vivo con mucha naturalidad, con una inquietante naturalidad. Mira, te pido por favor una última pregunta. Hay un chaval que está aquí deseando hacértela, si no te importa, ¿vale? Vale. Bueno, Juanma, me llamo Juan y de verdad lamento robarte un poco más de tu tiempo, pero sí es cierto que tiene un tono de voz bastante cautivador, porque se nota que tras el recorrido que tienes tú en tu carrera, se nota que es algo que te apasiona realmente y creo que algunos de los que hemos presenciado a tu charla, a lo mejor queremos seguir algo más de tu trabajo. Y yo te pregunto, como antes has dicho que estás expuesto a otras formas de crear arte, ¿tú cómo verías la idea de crear un podcast contando algunas de tus historias o experiencias laborales con alguna empresa, que también hemos tocado el tema antes, o algo así? Gracias. Hola, muchísimas gracias por la pregunta. No te preocupes, no me roban ningún tiempo, todo lo contrario. Con esta experiencia gano tiempo. Yo estoy abierto a todo. Mi fascinación por la literatura, hablar sobre literatura, sobre mis libros, sobre la lectura, con gente a la que le apasiona también como digo, también cosas que a mí me apasionan, yo les doy un lugar prioritario. Así que yo estoy abierto a todo. No es la primera vez que participo en podcast y en cuestiones de este tipo, porque sabéis que con el asunto este de la pandemia ahora está mucho más complicado lo de vernos. Y por lo tanto, los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, la radio, etcétera, están buscando formatos alternativos y el podcast ha sido uno de los formatos que más ha crecido durante el periodo de pandemia. De hecho, ya hay algún podcast subido en la cadena SER o en Onda Cero, en Es Radio, en los que yo participo hablando un poco sobre literatura. Así que yo estoy abierto a ese podcast, claro que sí. ¿Qué te digo, Juanma? Pues yo soy uno de los privilegiados que ha podido leer tu obra y ponerle voz. Y ha sido uno de los motivos de inspiración para mí cuando te leía. Ya sabes lo que opino de tu escritura y mi agradecimiento infinito porque creo que ha resultado esta una experiencia grata para ellos y por lo que he oído de ti espero que hayas sido feliz porque se nota la pasión cuando se oye, ¿no?
Gracias. Dani, yo también os quiero agradecer a todos, a ti personalmente, que tú te has puesto en contacto conmigo, ¿no? Y que siempre con pasión me propusiste, ¿no? Este acto, a todos los alumnos, que todas las preguntas, la verdad es que eran pertinentes, eran acertadas y me ha encantado contestar a cada una de ellas. Al instituto en general también, claro, que tenga este tipo de propuestas. ¿Vale? Yo estoy encantado, cada vez hay más institutos que se acercan a los escritores a través de esto, de este procedimiento, porque antes necesitábamos casi que nos concedieran, ¿no?, una beca para traer un escritor al instituto y ahora podemos hacerlo así. Así que muchísimas gracias de corazón por vuestro respeto, por vuestra atención, vuestra curiosidad y espero que no sea la última vez que charlemos. Muchísimas gracias de parte del Instituto Picasso y ahora vienen los chavales. Muchísimas gracias a todos. Gracias, de verdad. Un abrazo. Chao. Qué bien nos vemos,